Venezuela tiene una de las leyes de avanzada, la Ley por el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Tiene uno de los mayores índices de embarazo adolescente y el aborto sigue siendo penalizado. Estos temas forman parte del debate del movimiento feminista venezolano y hoy en Desafío Constituyente vamos a estar profundizando más al respecto. Para ello invitamos a Yoconda Mota, productora audiovisual, militante de la Red Nacional La Araña Feminista, militante también por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bienvenida, Yoconda. Hola, Kate, muchas gracias por la invitación. ¿Movimiento feminista o movimiento de mujeres? Toda lucha de las mujeres siempre será feminista y viceversa. No necesariamente la organización de mujeres siempre, agenda sus esfuerzos, sus conquistas por temas que sean propiamente de las mujeres, sino que puede haber muchas organizaciones de mujeres cuyos temas estén orientados en otras áreas y no necesariamente en sí mismas, en lo que implica la identificación de la opresión que viven las mujeres en el sistema patriarcal, en lo que significa comprenderse, como sujetas de problemáticas comunes que son exclusivamente por el solo hecho de ser mujeres. Ahora bien, toda organización de mujeres es subversiva en sí misma. Todo proceso que implique que la mujer salga del ámbito privado, que salga del hecho exclusivamente de ser ama de casa y que se colectivice para impulsar acciones ya supone una acción feminista en sí misma, concientizada o no por el sujeto de la acción, que en este caso son las propias mujeres. ¿Y por qué asumir esta lucha? Bueno, fíjate, vivimos en una sociedad, no solo la venezolana, en una sociedad global que sigue estando signada por condiciones de desigualdad muy profundas. Es un sistema cultural que ha hecho una alianza muy profunda con el sistema capitalista y que, significa aún, considerar socioculturalmente en todas las dimensiones de la vida humana a la mujer como un ser humano en condición de inferioridad frente al otro, que es el varón. ¿Por qué sigue siendo una agenda necesaria? Porque difícilmente podemos conquistar escenarios de igualdad, escenarios de justicia, escenarios de alguna manera de sociedades más igualitarias si no vemos las condiciones de opresión aún presentes en la forma más primaria de la vida humana, que es la relación que existe entre los seres humanos de diversa sexualidad. ¿Cuáles han sido las principales luchas o las principales conquistas dentro de la lucha del movimiento feminista? En Venezuela, al igual que en el mundo, se han logrado conquistas significativas. Pues, en primer lugar, el hecho de que el comandante Chávez se asumiera como socialista feminista y desde el punto de vista de darle un espaldarazo a algo que ya ocurría en nuestro país, que es un fenómeno de organización masiva de las mujeres en todos los contextos sociopolíticos de carácter popular. ¿Cuál es el gran reto? Que esa organización masiva de mujeres también incorpore de manera identitaria elementos de la agenda feminista, como la lucha contra la violencia, como la violencia obstétrica, que en nuestro país está, generando unos altísimos niveles de mortalidad materna. ¿Qué otros aspectos se pueden decir que han sido particulares en la Revolución Bolivariana? Algunas conquistas legislativas, como por ejemplo la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la gran debilidad, y por eso la agenda feminista sigue teniendo mucho peso, es que las conquistas legislativas pueden estar allí, pero no necesariamente eso supone que por un lado signifique que la ley se lleve a cabo y que pueda haber una vida plena, libre de violencia. En ese sentido, la agenda feminista está vivita y coleando. Es decir, se requiere no solamente un marco legal, sino unas acciones concretas, estructurales, dentro de políticas públicas específicas para que la ley pueda tener de verdad la competencia y la ejecución. Hay conquistas legislativas alcanzadas, pero ¿qué no hay? Hay un déficit, hay algunas políticas públicas que están teniendo retrocesos y hay algunas que han desaparecido y hay algunas que no se han implementado. ¿En qué cosas? En materias que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, en esos aspectos concretos de la educación, del ámbito laboral, pero muy especialmente en el tema de la salud y muy especialmente en el tema de la salud reproductiva y en el tema de la sexualidad, para no ahondar. Y si tuviéramos, por ejemplo, Yoconda, que nombrar al menos 5 puntos de esa agenda, ¿sí? Darle un título, un nombre, ¿cuáles serían esos 5 puntos? Bueno, un punto es el reconocimiento jurídico de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para la decisión de las mujeres en la autonomía de su cuerpo. Un tema clave de la agenda es la paridad política,
¿Eso qué significa? Que sí, somos la mayoría en el Consejo Comunal, somos la mayoría en el partido, en la multiplicidad de instancias organizativas políticas de base, en la multiplicidad de instancias organizativas sectoriales de todos los sectores que se te ocurra nombrar, pero no somos ni siquiera el 10% de las alcaldesas, no somos el 10% de las gobernadoras, no somos el 10% de las diputadas. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En mucha retórica. Otro tema clave es los cuidados. Todos los seres humanos necesitamos ser criados, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser protegidos en momentos especiales de la vida, cuando somos niños, niñas y adolescentes, cuando somos adultos mayores, muy especialmente si tenemos alguna discapacidad, alguna enfermedad congénita, alguna enfermedad hereditaria, ¿verdad? En ese sentido, para poder transformar eso culturalmente, el Estado tiene que desarrollar políticas concretas que tengan que ver con la economía del cuidado, que inciden en transformaciones culturales, pero que también inciden en comenzar a descargar un poco estos elevados niveles de responsabilidad que tiene la mujer. La mujer cuida, la mujer milita, la mujer trabaja de manera remunerada y la mujer, además de todo eso, barre y pasa coleto. Yoconda, ¿cómo estamos sobre el aborto? ¿Por qué es tan importante para la agenda de lucha del movimiento feminista venezolano? Y además, ¿de qué manera lo podemos abordar? Porque no ha sido hasta ahora un tema fácil. Hay toda una carga cultural asociada a la interrupción del embarazo, ¿no? Así como que, bueno, las mujeres son malas porque se están cargando una vida, además, si tú te lo buscaste, atente a las consecuencias. Termina estando todo el peso de la acción reproductiva en la mujer. Cuando tú le preguntas a la mujer en la calle, porque además aquí todo el mundo aborta, abortan las ricas, abortan las pobres. Las ricas abortan en condiciones de seguridad porque tienen el billete para bajarse de la mula. Y las pobres abortan en condiciones de insalubridad, que son las que terminan incidiendo y aumentando las cifras de mortalidad materna invisibilizadas, ¿no? ¿Qué pasa allí? Que no hay respuesta pública alrededor del tema, no tenemos respuesta jurídica, no tenemos respuesta política, hay una mirada muy centrada desde las religiones, ¿no?, en el asunto del debate sobre el derecho a la vida, por un lado, y por otro lado, yo creo que hay un debate político en el impacto en el voto que puede haber en determinados sectores religiosos. Femicidio. ¿No? ¿Qué tan grave es en Venezuela y además por qué está tan invisibilizado? Tocaste un tema importante de la agenda del movimiento de mujeres. Es importante, aquí ni siquiera voy a hablar del movimiento feminista, que es el derecho a la vida, la posibilidad de estar vivas, la posibilidad de que nosotras podamos vivir nuestra vida plenamente. Todas las mujeres, absolutamente todas, en cualquier clase social, ¿verdad?, en cualquier condición, vivimos situaciones de riesgo de perder el derecho de vivir exclusivamente por el hecho de ser mujeres. El femicidio, ¿verdad?, que es la forma más cruenta de violencia contra la mujer, pero regularmente para llegar al femicidio existen formas sistémicas y continuas que las mujeres viven a lo largo de su vida por el solo hecho de ser mujeres, y más o menos se estima que pasan 7 años antes de que una mujer haga la denuncia, 7 años viviendo violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, legitimada culturalmente por el contexto, por la comunidad, por la tía, por el primo, por el hermano. Entonces, la violencia contra la mujer es un gravísimo problema social y es uno de los temas centrales donde ahí no hablamos de la agenda feminista o la agenda de las mujeres. Eso forma parte de manera consensuada de la agenda del movimiento de mujeres en Venezuela y en el mundo. Ha adelantado muchísimo de los temas que queremos hablar hoy, pero bueno, ya venimos en un momento con Desafío Constituyente. Yoconda Mota, militante de la red La Araña Feminista.